India. 5 claves del día en una mañana en la que esto viene con fuerza después de ver a China y ver cuál es la reacción, pero con la mirada puesta en los datos del cierre del mes de Rusia. Estas famosas sanciones que están destrozando la economía rusa, es irónico, que lo están tirando al suelo, que lo están machacando, que no tiene prácticamente ingresos. Pero Rusia, 1,85 millones de barriles diarios a la India en febrero. Más de 2 millones de barriles diarios a India, datos de Kpler al cierre de la jornada de ayer, 28 de febrero. En un posicionamiento ahora mismo en el que por barco lo que quieren y más. Y por transporte, por oleoducto, hacia las zonas asiáticas, todo lo que pueden y más. ¿Se nota el corte de Europa? Bueno, pues sí, pero el movimiento es importantísimo. Ahora, acabado febrero, con la llegada de China con mucha fuerza, como les decía antes, con la posibilidad que tiene Rusia de decir, India, hasta aquí muy buenos amigos, pero este paga más, viene con la chequera, le doy todo el petróleo a China, que puede comprarlo, y que lo quiere. En ese entorno, ¿por qué Rusia quiere vender en este momento en el que puede incluso sacar más dinero, supuestamente, más crudo a India, a pesar de que tiene a China, su gran socio, quizá el que de verdad lidera el bloque contra Occidente? ¿Por qué no quiere asociarse más con China cuando tiene dudas con India? Y luego piensen en India, en el G20, cuando en este último fin de semana se planteaba por qué se ponía encima de la mesa que India en este entorno, en este movimiento, seguía siendo protagonista, seguía siendo el que decía, tengo mis dudas en la abstención o no en torno a la guerra de Ucrania. El punto principal está en que China podría comprar literalmente todas las exportaciones rusas de petróleo en este momento. Pero Rusia, sin embargo, sigue prefiriendo tener también a India. Le está dando un mayor control a sus propios vendedores y le está dando un poder de venta que le hace ser además más lucrativo en ese entorno. Ojo al movimiento de India, porque lo que está consiguiendo a Rusia es decirle, no dependas de un solo comprador, aquí estoy yo para que no tengas que estar supeditado solo a que China te quiera comprar, a que China te pueda en un tiempo, en un futuro, estrangular ese precio, por muy socios que seáis. Por lo que lo primero es mayor control a sus vendedores, más lucrativo para Rusia, de tal manera que Rusia dice, diversifico. Y en este entorno en el que diversifico, empiezo a generar un crecimiento mayor. Rusia exportó 2,3 millones de barriles diarios a China, las refinerías chinas quieren más, pero ojo, aquí viene el punto fundamental. Rusia ha hecho una inversión muy fuerte en tener su propia flota, en que esa dark fleet, esa flota en la sombra, pueda posicionarse ahora mismo como uno de los elementos de mayor crecimiento y sobre todo independencia y económico. De tal manera que si China tiene su propia flota, en este entorno Rusia puede tener dudas también sobre el beneficio a largo plazo que puede tener, en caso de sanciones hacia China, no haber construido su propia flota. Luego tenemos el viaje a la India de ese petróleo, desde esos puertos occidentales de Rusia, hace que un petrolero tarde 35 días para llegar a la India desde esos puertos occidentales. Sin embargo, estaría tardando entre 40 y 45 días a China. Si me pagas más, me compras todo, pero alargo los tiempos en la entrega del petróleo. De tal manera que si puedo diversificar, voy entregando VLCC, que son los barcos de alta capacidad, a India, y en paralelo voy entregándote a ti para intentar hacer una media de días entre uno y otro. Y luego el último punto fundamental que preocupa en China, pero que por supuesto ha sido estratégico en todo el entorno para Rusia. Rosneft, compañía rusa, tiene una participación del 49,13% en Nayara Energy. Es la propietaria
de la principal refinería, es Vadinar, bueno, la segunda instalación, perdón, más grande de la India. Tiene la mitad prácticamente de la participación, de tal manera que esas instalaciones de envío relacionadas desde Vadinar permite también controlar no solo el crudo a Rusia, sino el refino. De tal manera que puede controlar desde la planta de Vadinar, que ya tiene toda la materia prima rusa desde este mes de febrero, a quién se le vende. Es decir, es peor. Todo lo que decíamos, Europa se está comiendo el petróleo refinado ruso después de pasar por China y por India, no solo eso, sino que Rusia sabe desde Vadinar, desde esa refinería, perfectamente quién compra. De tal manera que puede ver la debilidad, en este caso europea, de ver que al final le están comprando a un precio mucho mayor todo el refino que antes le compraban a las refinerías rusas. De tal manera que en este último punto nos damos cuenta que ni tan siquiera Rusia ha perdido el control de la información, de conocer el comprador final de ese crudo. Cosa que no sucede del todo cuando miramos a las refinerías chinas, que lo que buscan es ese poder de información también, de intentar ampliar la venta hacia Europa de refino, que por cierto dijo que prefería pararla, precisamente porque Rusia le estaba diciendo, quiero ver qué países europeos que me están sancionando se están saltando sus propias sanciones, comprándolo a través de Vadinar, de la refinería india, controlada en parte por la compañía rusa Rosneft. Rusia está demostrando que no solo tiene el control ahora mismo de vender prácticamente el mismo petróleo, sino que está conociendo las tripas de los compradores que, a pesar de las sanciones, necesitan y viven vinculados al petróleo ruso. Volvemos a las claves del día.